Bienvenidos otra vez, estamos con Pepe Marriott, el artista que cierra Canción, Baraja y Paloma, nuestro último disco, hermosa obra, El Vals del Tigre, ambientada en el medio del profundo desierto del oeste pampeano. Pero bueno, Pepe, como ustedes ya habrán visto por el bloque anterior, es bastante más que eso, y su personalidad y su trayectoria es bastante más compleja. Me gustaría que siguiéramos en el relato cronológico, digamos. Vos tenés este periodo de esta banda, La Última Flor, tenés tu periodo de estudiar en Córdoba, tu periodo con este proyecto audiovisual y de música electrónica, y tenés este periodo de irte a vivir a Europa, que calculo que habrá sido 2007, 2008, por allí. Ahí fue que vuelvo. Ahí volvés. Claro, me fui en 2004 a vivir primero a España, pero después mi objetivo era vivir en Alemania y viví el mayor tiempo en Alemania. ¿Y eso por qué? Porque me había enamorado de una alemana en ese momento. Suele ser un buen motivo. Totalmente, el amor depende de la óptica, deberás esconderte o huir, decía Borges, o deberás seguirlo hasta el final, puede que diga otro poeta. Pero en ese caso, había un punto en donde hubo una gran coincidencia detrás de todo eso, que fue que en el momento en que Electrolibre más Autonomía decide irse de gira a Europa, yo decido también irme a vivir a Europa en simultáneo, pero se llegan en paralelo las dos situaciones. No es que una cosa promueve la otra, pero finalmente pero bueno, el regreso fue en 2007. Lo que destaco desde lo musical en esa época es que siempre tuve una guitarra conmigo. Es decir, si bien no viajé con guitarra, adquirí una guitarra en Alemania, y parte de lo que después empezaron a hacer canciones que fui generando, que contabas al principio, surgen ahí también, ¿no? Surgen de... Estando en Europa, comenzaste a componer estas canciones y con antes también, aires folclóricos, ¿no? Es que el aire folclórico no es una búsqueda, es totalmente natural, no es que hay un deseo de ir para ahí, sino que no hay otro camino, digamos. Ahí, sí, siento que es lo que sale y es sincero, y es una búsqueda. No puedo forzar la música, y lo que sí puedo es ir a buscarla, y cuando la voy a buscar encuentro eso, es la verdad. Así que sí, y tener una guitarra a mano es tener una orquesta, ¿no? La guitarra es un instrumento tremendo en ese sentido, y es tremendamente complejo. Yo a veces me quedo mirando el instrumento como diciendo, no puedo creer que esto se haya transformado en algo tan popular en nuestro país, que haya en todos los rincones una guitarra contra una pared, como me pasó cuando yo era chico en mi casa, que estudiaba mi hermana, que yo también la veía tocar piezas clásicas o folclóricas porque estudiaba en General Hacha con un profesor, y así como me pasó a mí, por eso tuve la aproximación a ese instrumento también, es que pasa muy, muy comúnmente, ¿no? Y es un instrumento tremendamente complejo. No de ejecutar solamente, sino en su construcción, no es como el piano, que es una cuestión lineal, que vos ves absolutamente todo. Acá es un laberinto total, y sin embargo nosotros tenemos totalmente adquiridos la ejecución de ese instrumento, ¿no? Y en La Pampa en particular. Y en La Pampa en particular, totalmente. Uno escucha o lee cuando ves lo que pasa con la música, digamos, con la industria musical en este momento. Es recurrente el comentario de que la guitarra es un instrumento que ya no se usa más, o que a mí me da mucha gracia eso. Me parece que es una pavada absoluta, que no hay forma de que la guitarra pierda el predominio que tiene desde hace más de, te diría, 60 años. Y más también, yo lo que veo en la guitarra es que por ejemplo, si hablamos de un teléfono,
pones un teléfono de 1950 y un teléfono de 2021, vas a poder ver una evolución y una transformación en el objeto que es increíble. Si pones un televisor, vas a ver lo que sucede. Si pones un auto, fíjate en qué se transformó el objeto. Ahora, si pones una guitarra, pones un piano, pones cosas que... Fíjate cuánto cambió. Una Fender Stratocaster. No cambió nada. No cambió nada. ¿Cuánto cambió una guitarra clásica de nylon? Absolutamente nada. Al contrario, querés ir a buscar ese virtuosismo en la construcción de hace 70 años. Me contabas antes de empezar el reportaje que tu guitarra en este momento es una guitarra de 1958. Mi guitarra es de 1958. Viajé con mi mujer, Ada, con quien también comparto un proyecto musical. Viajamos a Nueva York hace 10 años atrás. Fui con una plata para comprar un instrumento que era una cosa y me encontré con ese instrumento de golpe en una casa y dije, bueno, es eso. Y me pasó algo muy extraño con ese instrumento, que es que lo compré, lo empecé a tocar. Es una guitarra de estudio, de jazz, de 1958. Yo venía tocando solo nylon y me encontré con eso y lo compré. Y cuando lo compré lo empecé a tocar y creo que no lo entendí. Lo llegué a entender como 2 o 3 años después de haberlo comprado. Porque no llegaba, si bien me encantaba en su momento el sonido, no llegaba a traducir la música en el instrumento, mi música en el instrumento, y le di tiempo y hoy es como que no agarro otra guitarra. Me pasa eso con ese instrumento en particular, que es como que... Pero a su vez te gusta mucho procesar el sonido, ¿no? de la guitarra. Bueno, eso depende. Me gusta procesar el audio, pero por ejemplo en el disco que estoy por sacar, que es Vals del Tigre, es parte de ese disco, traté de que la guitarra sea lo más auténtico al sonido natural. Y en los procesos son texturas alrededor de ese sonido. Trato de no modificar desde los efectos al timbre original de la guitarra, a menos que sea en un layer, en una capa alrededor contextual al sonido de la guitarra. Por lo menos eso en este experimento que estoy sacando ahora, que se llama Cine Me gustaría Minuto. que habláramos específicamente de eso, de este disco que también... donde está esta canción que nosotros incluimos acá, pero que ha sido un proyecto, si mal no entiendo, desarrollado durante la pandemia, ¿no? Un proyecto en soledad, así. Y antes también. Y antes también. Antes también. De hecho, lo raro es que es un álbum de guitarra, pero este track que decidí poner en el recopilado, en la antología, es el único track que no tiene guitarra dentro del disco que estoy por sacar, que se llama Cine Minuto. Ese disco es un recopilado de un montón de canciones de épocas, inclusive desde los 90, fines de los 90. Hay una canción que es de fines de los 90 y hay todo ese proceso que te comenté de tener una guitarra siempre a mano, siempre me llevó a componer, como creo que la mayoría de los músicos que tocan guitarra u otros instrumentos van haciendo cosas estructurales que se repiten y que de repente llega un momento que hay que envasarlas en un disco. Bueno, a mí me pasó un año antes de la pandemia esa necesidad, ese deseo de hacer algo con eso también para poder hacer otra cosa después, ¿no? Sentía como que si no cerraba ese proyecto me iba a quedar como un montón de música sin envasar. Era como una... Es raro decir envasar la música, lo escucho y no me gusta, no me parece que sea atractivo el verbo, pero bueno, tampoco es como registrar, ¿no? en un disco. Lo más volátil que hay, imposible envasar. Exactamente, exactamente. Ahora, bueno, yo todavía no he escuchado el disco, de hecho el disco todavía no está disponible en las plataformas digitales en que se va a distribuir, pero por el título y por este tema que sí escuché, daría la sensación de que sería el famoso disco banda sonora de una película imaginaria, ¿no? Algo por el estilo.
A ver, Pensando también en tu vertiente, tu amor por el cine, tu... sí, hay algo de la duración de algunos tracks que me llevó a pensar en el cine minuto. De hecho, cuando estudiaba cine, eh, en fílmico, en 16 milímetros, hice un cine minuto. El cine minuto es una técnica de cine donde hay que contar una historia en un minuto, básicamente. Y recuerdo que hice un cine minuto y me atrajo mucho el formato. Y, y es el nombre de uno de los tracks que dura un minuto y me parecía que tenía mucha relevancia en el sentido un poco de contar historias en poco tiempo y sobre todo cuando es un disco instrumental donde no está la palabra. Había algo fílmico dando vueltas, pero no fue pensado como música de película en sí, pero sí como un desafío de musicalizar, ¿no? en poco tiempo, como una historia, musicalizar una historia. Y sí, es básicamente un disco de guitarra, menos Vals del Tigre, que no tiene guitarra, que es un piano de la década del 80 chiquitito, de 2,8 octavas, un Casio, que se vendía como juguete, pero que venían con unas placas muy logradas. Tiene un sonido muy redondo, muy grande. Y ese piano... Leonard Cohen componía con uno de esos. Seguramente, no lo sabía, pero... Hay un par de discos de él, I'm Your Man, por ejemplo. Está compuesto, se cansó de componer con guitarra y empezó a componer con un Casio de esos, supuestamente baratos, supuestamente... Muy, 800 pesos, por decir algo. Muy barato. Y nada, ahí le hice algunas modificaciones yo, empecé a investigar cómo modificar esos circuitos. Y eso lo saco a un sintetizador, un pedal sintetizador, que a su vez lo llevo a un pedal de sustain, que a su vez lo llevo a un reverb, que a su vez hago un loop, desde el sustain hago un loop con un trémolo. Entonces todo ese juego más techy, más tecnológico, más también electrónico, sintetiza un piano de juguete de los 80 y cierra con un ambient 100% crudo, haciendo una analogía tonal de un ruido con una nota. Es un poco el concepto de ese tema, pero el disco, eso es como un impasse dentro del disco, que es un disco totalmente de guitarra, en donde son piezas, a mí desde el punto ambicioso y grandilocuente me gusta decir que es impresionismo pampeano. Ahora, desde el punto de vista formal, si me agarra un impresionista, seguramente no le guste lo que estoy diciendo. Hay un concepto armónico del impresionismo que posiblemente no esté presente, pero te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Seguramente. Sí. Es más poético que formal, claro. Pero me gusta cómo suena. Y, a ver, hay ciertas cosas impresionistas como el rubato, como la deformación del ritmo, como... ¿La ironía? La ironía totalmente. Está la ironía como en sonidos exacerbados o distorsiones que están un puntito más que lo formal o lo permitido. Lo permitido, pero en un discurso por ahí cortito, o qué sé yo, entran también otras cosas más, más contextuales, como por ejemplo, volviendo al desierto, haber grabado un ambiente de radio, escuchar la radio en el medio del campo es algo fabuloso, porque hay un ruido y una atmósfera detrás de escuchar radio en el campo, que es, cuando digo el campo, digo el medio del desierto, no una estancia, y eso también está presente. Entonces hay cosas que se van como entrelazando. No hay formalidad de impresionismo en la música, pero sí hay ciertos gestos que podrían enlazarse al impresionismo. Pepe, ¿y este proyecto con Ada, con tu compañera, que tiene una voz tan linda y que tiene un montón de canciones? Yo los he visto un par de veces. ¿Esto está en hold? ¿Cómo es el tema de la maternidad? ¿Está impidiendo un poco que eso se mueva o cómo es la cosa? Eso está on hold, tal cual dijiste, pero es lo que se viene. De alguna manera yo le dije a Ada, déjame
déjame que pruebo el circuito de grabar, de encontrar el sonido de la viola en estudio, busco eso y después vamos juntos a grabar las canciones que tenemos. Hay un montón de canciones que ahora, después de la experiencia que hice en estudio y también estudiando un poco más de música, encuentro como un deseo de cambiar ciertas formas. Pero sí, eso está ahí. De hecho, entramos a estudio a hacer una maqueta y quedamos contentos con lo que quedó, pero no era una maqueta publicable como disco, al menos pasa la de siempre, que es por ahí te pasás de rosca, de ambición y tal vez el material, yo a las personas que se lo mostré me dicen, che, pero esto está bueno, y yo quiero que vaya un paso más allá, pero hay una maqueta que está piola de eso de material, nunca lo distribuimos y me gustaría así darle una segunda oportunidad al estudio a eso, así que eventualmente va a pasar. Sí. Y seguramente le vas a encontrar la vuelta a esa. Totalmente. Te lo digo por convicción, pero también como buenos deseos. Muchas gracias. Pepe, te agradezco que hayas venido. La paciencia que tuviste y bueno, este reportaje no es fácil de hacer, vos no vivís acá, estás visitando a tu familia, tenés otras obligaciones. Me encanta que hayas podido venir y dejar un testimonio de lo que es tu aporte a este disco que nosotros queremos tanto. Bueno, muchas gracias por permitirme participar. La verdad que dentro del disco hay gente muy querida y la verdad que nada, me da mucho orgullo estar ahí en ese recopilado que va a quedar como hermoso, como una huella. Así que muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo. Gracias a ustedes por estar ahí. Yo me despido hasta el próximo reportaje, pero no se vayan porque después de esta breve pausa comercial que vamos a hacer ahora, vamos a ver algunos videos donde ustedes van a poder escuchar la música de Pepe y también ver algo de su producción audiovisual. Hasta la semana que viene.